ayudarnos, amén, a llegar a la presencia de Dios por medio de la alabanza. Gloria al Señor Jesús. Le invito, hermano, que me acompañe a la palabra de Dios. ¿Los niños pueden ir bajando? Los niños sí ya pueden ir bajando, los niños, los jóvenes se quedan conmigo, por favor. Los niños sí pueden ir bajando, allá tienen su agasajo. Amén. Le invito a que me acompañe a Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Mientras usted lo busca, amén, hermanos, queremos recordar que se le estamos mandando a cada joven que se aprenda un versículo al mes, ¿ok? Recordemos eso, estamos haciendo un reto de versículos. Entonces, papás, jóvenes, si se pudieron grabar muchos libros de la escuela, se pueden grabar un versículo al mes. Amén. Hagamos el esfuerzo, pongámoslo en el celular, leámoslos en la mañana, en la noche. Cada mes nos estamos aprendiendo un versículo. Amén. Por ahora vamos uno. Este mes tocan dos. Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos tienen Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19? Gloria a Dios. Vamos a leerlo en el poderoso nombre de Jesús. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén, hermano. Acompáñenme en una oración. Padre celestial, te damos las gracias, amado Jesús, por estar en tu casa, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por estar reunidos unánimes, Señor. Te pido que hables a nuestras vidas. Te pido que toques la vida y los corazones de estos jóvenes, amado Dios. Que esta palabra, Señor, sea una semilla que se arraigue en el corazón de ellos, Señor Jesucristo, para que puedan seguir hacia adelante, Señor, y aún de viejos no se aparten. Te damos muchas gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dando un fuerte gloria a Dios, puede tomar asiento. Amén. Gloria a Dios. Yo solo sé, hermanos, que no importa qué tan joven uno sea, nadie le gana al pastor en garra, en ánimo, en alabanza. Amén. ¿Quieren ver? Jóvenes, den un gloria a Dios. Pastor, de un gloria a Dios. Santo Padre, gloria al Señor Jesús. Yo siempre oro, Señor, dame un poquito de lo que tiene el pastor, de esa energía, de esa garra, amén, de esa pasión, amén, que lo caracteriza. Por un corto periodo de tiempo, si me puede poner el tema, amén, voy a predicar sobre el tema rompiendo estadísticas, amén, rompiendo estadísticas. Al principio de este libro, del libro de los Reyes, amén, la palabra nos enseña que habla sobre la construcción del templo, ¿verdad que sí? Y nos habla de cómo Salomón crea y comienza a construir aquel templo. Un templo hermoso, lleno de piedras, de marfil, amén. Tristemente, más adelante podemos ver cómo Salomón se enamora de muchas mujeres y él comienza a salir con diferentes mujeres y comienza a estar en casamiento con diferentes mujeres y comienza a perder su esencia, amén. Comienza a perder su esencia porque él se metía con mujeres de otra religión, que adoraban otros dioses, que tenían otras creencias, que hacían otros rituales, amén. Y es triste, pero simplemente por el amor que Dios tenía a su padre David, amén. Él le prometió siempre a David que habría una pequeña parte del imperio que tendría su linaje, amén. Y a lo largo del libro de los Reyes nosotros podemos ver, si usted dedica algún tiempo a leerlo, usted puede ver que Dios cree en la juventud. Eso de que Dios no cree en la juventud es algo falso. Eso de que Dios no puede usar a un joven es algo totalmente falso. Yo creo que en nuestra iglesia somos totalmente bendecidos, que tenemos adolescentes, tenemos niños, tenemos jóvenes que predican la palabra de Dios y lo hacen con unción, lo hacen con autoridad, lo hacen para la gloria de Dios, amén. Y eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios, hermano. Yo hasta que llegué a esta iglesia nunca había visto jóvenes de 14, 15 años predicar como predican.
hablar como hablan, que la presencia de Dios se mueva de la manera en que lo hace, amén. Y eso es porque Dios está en el asunto, es porque Dios cree en la juventud, amén. Y la palabra de Dios nos muestra que como Dios cree en la juventud, Dios comenzó a usar diferentes reyes para liderar, amén, aquella pequeña parte del gran reino de David. Y la Biblia nos habla de un rey llamado Azarías que tenía 16 años. Pero la palabra también nos dice que aquel rey Azarías de 16 años no hacía lo recto delante de Dios y no pudo reinar adecuadamente. De ahí tenemos a Jotam con 25 años. Nuevamente tenemos otro joven que Dios le está dando la oportunidad, pero nuevamente no hacía lo recto delante de Dios. No se comportaba como su abuelo David. No hacía las cosas que le agradaban a Dios. Dios le da la oportunidad y así es Dios, nos da la oportunidad, amén. De ahí nosotros encontramos a Manasés con 12 años. Con 12 años él ya estaba reinando, se le dio la oportunidad también, pero simplemente nuevamente no se paraban firme en las cosas de Dios, se desviaban, perdían las buenas costumbres, las buenas palabras que le habían enseñado sus ancestros. Llegamos a Amón, que tenía 22 años. Fíjese qué jóvenes eran, 16, 12, 20, 22. Y Dios les estaba dando la oportunidad de que pudieran ministrar, de que pudieran ser reyes. Amén. Y así vamos avanzando hasta que llegamos al rey Sedequías. El rey Sedequías tenía 21 años, hermano. Y nuevamente, qué paciencia que tiene Dios. Nuevamente el libro de Reyes nos dice que Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pero ya habían pasado de rey malo en rey malo cientos de años y Dios dijo basta. Y la presencia de Dios se apartó de aquel pequeño reinado que tenía, amén. La presencia de Dios se apartó de aquellos jóvenes que estaban reinando. Y el rey de Babilonia, la palabra nos muestra, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, fue con su ejército contra Jerusalén. Pero Jerusalén ya no contaba con ¿qué? Con la presencia de Dios que protegiera a esta juventud, a estos jóvenes, amén. La Biblia nos dice que Babilonia tuvo un dominio total sobre Jerusalén. Un dominio total. Porque, hermano, hay que aceptar algo. Si uno no tiene la presencia de Dios, perdemos dominio, perdemos lugar. Si la presencia de Dios no está con nosotros, vamos a perder cada batalla. Vamos a perder batallas contra nosotros mismos. Amén. Y la palabra nos dice que al rey Sedequías, aquel joven rey de 21 años, amén. La palabra nos dice que lo torturaron y terminaron matando a sus hijos delante de él. Le quitaron sus ojos, le encadenaron y lo llevaron a Babilonia. Finalmente, Nabuzardán, el capitán del ejército de Babilonia, quemó la casa de Jehová. Estamos escuchando la historia de cómo aquel hermoso templo que habían levantado fue quemado, fue exterminado. Amén. Y aquel templo que un día David soñó en construir y que Salomón llevó a cabo construyendo, por culpa de unos jóvenes que no supieron pararse firme delante de los caminos de Dios, se acabó todo ese legado, hermanos. Y es una pena, y por eso estoy trayendo esta palabra, porque hay muchos padres en este lugar que se han levantado y están dejando un legado para sus hijos. Están levantando una casa mejor que la que ellos criaron. Están levantando unas costumbres mejor que con las que ellos estuvieron. Pero tenemos que tener cuidado, porque si los jóvenes no se paran de la misma manera y no continúan con las mismas costumbres que sus padres les han enseñado, todo aquello y todo por lo que ustedes padres lucharon se va a perder. Porque ellos no van a continuar con el legado que ustedes les dejaron. Ellos no le van a leer salmos y parte de la Biblia a sus hijos. Ellos se van a olvidar. ¿Qué es lo que sucedió con estos jóvenes? Amén. Y podemos ver cómo aquel hermoso templo quedó totalmente quemado a manos de Nabuzardán. Ahora, ¿sabe usted qué nación fue la que destruyó el templo de Dios? Babilonia. Amén.
Yo quiero por aquí, vamos a sacar a un joven. Vamos a sacar al más guapo. Ven, tú eres el más guapo. Amén. Ponte acá, amén. Hermano, como leímos al principio, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo de Dios. La presencia de Dios mora ¿en quién? En este joven. La unción de Dios mora en este joven. Si este joven se pone en las manos de Dios, Dios puede hacer cosas fantásticas. Y agarro él por ejemplo. Sabemos perfectamente que todos pueden estar acá, amén. Pero es importante, hermanos, que entendamos algo. El enemigo va a querer destruir este templo. El enemigo va a querer acabar con eso, porque tú eres un templo, no eres simplemente hueso y carne. No, 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 no. Tú eres un templo del Espíritu Santo. Jóvenes, no se olviden que son templo del Espíritu Santo. Entonces el enemigo, cuando ve a él, no ve simplemente un joven de ¿cuántos años tienes tú? 13. No ve simplemente un joven de 13 años, él ve un templo. Él ve un templo de Dios. Él sabe que aquí está la presencia de Dios. Él sabe que este joven tiene temor de Dios. Él sabe que este joven sabe lo que es orar por el Señor. Él sabe que este joven sabe lo que es clamar para el Señor. Él sabe que este joven sabe lo que es alabar y danzar y ministrar en la presencia de Dios. Entonces el enemigo sabe lo que va a tratar de hacer. Va a tratar de destruir este templo, así como lo hizo con el otro templo. Y le voy a decir algo, este templo es más hermoso que el templo que construyó Salomón. Porque el templo que construyó Salomón fue hecho por manos humanas, este templo es hecho por Dios. Entonces el enemigo, si se da cuenta, destruyó ese templo con Babilonia. Etimológicamente, ¿qué significa Babilonia? Babilonia significa confusión. Hay veces que el enemigo no necesita de más arma para acabar con un templo de Dios. Simplemente precisa de conseguir confusión en nuestra vida. Es todo lo que él necesita. El enemigo, para destruir el templo que fue entregado por Dios, lo único que necesitas es que te sientas confundido. El enemigo lo único que necesita es que cuestiones tu fe, es que cuestiones tus creencias, es que empieces a cuestionar que si Dios existe, que si verdaderamente vale la pena seguir a Dios. Va a poner en tu mente por qué si esta persona de la iglesia se comporta tan mal, por qué esta otra persona me mira así. Va a empezar a poner en tu mente que la iglesia no es un lugar de amor. ¿Sabe lo que va a poner en su mente? Que la iglesia es un lugar de hipocresía. Y si tú permites que Babilonia traiga confusión a tu mente, el enemigo se va a apoderar de su templo, porque va a traer confusión. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado de no andar en confusión. Tenemos que tener claro algo, amén, que Dios ama a la iglesia, que la iglesia es obra de Dios y que la iglesia no es un museo de santos. No es un museo de santos. Porque hermano, yo no sé cómo usted llegó a este lugar, pero yo llegué bien imperfecto. Y adivine qué, sigo siendo imperfecto. Entonces lógicamente vamos a cometer errores, lógicamente se nos puede escapar un mal comentario, lógicamente se nos puede escapar algún mal gesto, queriendo o sin querer. Pero no permitamos que eso traiga confusión a nuestra mente. No permitamos que eso nos quite la bendición de estar en los atrios de la casa de Dios. Porque si nosotros empezamos a hacer eso, va a empezar a haber confusión en nuestra vida. Hermano, y estoy trayendo esto, ¿sabe por qué? Porque muchos de estos jóvenes, cuando van a empezar a la universidad o cuando ya están en high school, creen que ya saben más que los papás, ¿sí o no? ¿Y sabe qué pasa? Que como ya saben tantas cosas, comienzan a cuestionarse todo y comienzan a andar confundidos. Y eso es lo que quiere hacer el mundo. El mundo quiere confundir a la juventud. Hermano, quieren confundirles tanto que quieren hacer que si son hombres se crean mujeres.
¿Y qué es lo que están? Confundidos. Si son mujeres se creen hombres. ¿Qué es lo que están? Están confundidos. Porque eso es lo que busca el enemigo. Porque así es como entró Babilonia, con confusión, con confusión. Por eso no podemos permitir que haya confusión en nuestro corazón. No podemos permitir que haya confusión en nuestra mente. Porque si hay confusión en nuestra mente, hermano, basta, mire, esto es todo lo que el enemigo necesita. Que usted comience a pensar, ¿y si Dios no existe? Todo lo que necesita. Una pequeña confusión, porque y si Dios no existe, se le mete en la cabecita a este muchacho. Y de ahí va a la escuela y las malas amistades le van a meter más a esa idea. Y le van a reforzar esa idea. Y él de repente va a estar totalmente confundido y de repente no va a hallar y se va a encontrar confundido. Es por eso que nosotros tenemos que esforzarnos porque nuestras raíces sean nuestras raíces, porque nuestra identidad sea nuestra identidad. Amén. Tiene que haber un joven que diga, yo voy a defender mi templo, yo voy a defender mi mente, yo voy a defender este cuerpo, porque si no defendemos nuestro cuerpo, queridos hermanos, hay gente que dice, lo único que importa es el corazón. Mentira. ¿Usted escucha con el corazón o usted escucha con los oídos? Usted tiene que proteger sus oídos. ¿Usted sabía que la ventana del alma son los ojos? Entonces eso me demuestra que mi cuerpo sí importa. Entonces si yo quiero proteger el templo de Dios, yo tengo que cuidar mis oídos, yo tengo que cuidar mis ojos, yo tengo que cuidar mi lengua, yo tengo que cuidar mis manos. Porque si yo no estoy cuidando mi cuerpo, yo no estoy cuidando mi templo. Si yo no estoy cuidando donde yo estoy metido. Jóvenes que si después de la universidad, si después del high school, le invitan a lugares donde ustedes saben que no tienen que estar metidos, no se metan. No se metan. Porque ustedes van a pensar, yo no voy a hacer nada. Le estás abriendo todas las puertas al enemigo. No, hermano Marcos, si yo voy a esa fiesta, yo simplemente voy a estar ahí sentado. Yo no voy a tomar. Yo no voy a bailar. Yo no voy a estar con chicas. ¿Y para qué vas a una fiesta si eso se va? Lógico. Mejor no vayas. Para andar representando mal a la iglesia y con cara de aburrido. No vayas. Porque lógicamente no espero que te metas ahí con la música del mundo. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y la razón por la que predicamos esto a los jóvenes y no a los niños es porque llegan a una edad, ven Edgar, llegan a una edad donde la hermana Jackie ya no puede proteger este templo, no lo puede proteger. ¿Tú cuántos años tienes? 18, ¿verdad? Hermano, con 18 años usted ya no puede proteger a su bebé. Yo sé que cada mamá y cada papá quiere tenerlo así acá y protegerlo y protegerlo. Y mi bebé es mi bebé de 23 años, hermano. Usted no los puede proteger. Ellos tienen que aprender a defender su templo. Ellos tienen que aprender a defender su legado. Ellos tienen que aprender a defender sus ojos. Ellos tienen que aprender a defender su mente. Usted no los puede proteger. Usted no va a poder. Él recién va a entrar a la universidad y va a entrar a la Universidad de Queens, ¿verdad? Él recién va a entrar a la universidad y la hermana Jackie no puede estarle sujetando de la mano y entrando con él y en la clase viendo qué hace, qué mira, con quién habla, qué escucha, a dónde va, si después de la clase va a la casa o va a otro lado. Ella no puede estar ahí. El único que está ahí es Él y Dios.
Y él va a ser responsable de cuidar su templo, de cuidar sus ojos, de cuidar su boca, de cuidar sus manos, porque él conoce lo que está bien y lo que está mal. Él sabe qué cosas nos ayudan y qué cosas nos quitan. Por eso es importante que nosotros jóvenes aprendamos a cuidar nuestro templo. Es súper importante que cuidemos nuestro templo. A mí me gusta mucho la psicología y de vez en cuando veo algunos videos de psicología, amén. Y justo lo íbamos a leer, pero de mejor dije que no para no meterme en algún lado. Pero me voy a meter un poquito. Hermano, la propia psicología indica que el cuerpo tiene una relación tan fuerte con nuestro corazón y nuestra mente, que una psicóloga estaba explicando que hay tanta depresión y tanta ansiedad en la juventud hoy en día. ¿Sabe por qué? Y lo dijo ella: por el sexo desenfrenado. Y eso lo dice la palabra de Dios, que aquel que se acuesta con una prostituta, con una ramera, se le van a meter todos los espíritus. Eso lo dice la palabra de Dios. Y ya no solo lo dice la palabra de Dios, porque si lo dice la palabra de Dios, ay, son bien dramáticos. Ok, una psicóloga con ni sé cuántos doctorados va y dice exactamente lo mismo. La ansiedad y la depresión se están creando porque jóvenes están teniendo relaciones con una persona y otra persona y otra persona y otra persona, y ellos no saben que en su mente, en su cerebro, eso les está dañando internamente. Y después, ay, tengo depresión. No, pues si se ha acostado con 5 personas. Yo estoy hablando una realidad. Ay, es que tengo ansiedad. Bueno, es que a saber con qué espíritu usted ha metido carne con carne, porque eso se mezcla. Entonces, ay, hermano Marco, ¿de verdad hay que cuidar el cuerpo? Sí, hay que cuidar el cuerpo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Lo que yo utilizo para alabar a Dios es mi cuerpo, es mi voz. Lo que yo utilizo para danzar son mis piernas. Lo que yo utilizo para servir son mis manos. Entonces mi cuerpo puede servir para el bien o puede servir para el mal. Santo Padre. Y el tema se llama rompiendo estadísticas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque las estadísticas, lastimosamente, demuestran que la mayoría, dicen un 70%. Yo dije, ¿qué? Las estadísticas demuestran que la mayoría de jóvenes se pierden, se alejan o abandonan la iglesia en las edades de 18 a 24 años. ¿Sabe por qué? Justo coincide con esa edad cuando empiezan la universidad. Coincide perfectamente cuando empiezan la universidad o empiezan su vida laboral. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado, y no quiero que malinterprete mi mensaje. Yo estoy totalmente a favor de que estos jóvenes sean unos profesionales. Yo estoy completamente a favor de que de aquí salgan ingenieros, salgan arquitectos, salgan abogados, salgan de todo tipo de profesionales en este lugar. Pero no podemos permitir que un título valga más que Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces yo he visto algo, hermano, y esta película la he visto muchas veces. Por eso me atrevo a hablar esto, porque esta película la he visto cientos de veces. La otra vez nuestro hermano Joshua trajo una palabra poderosa, ¿verdad que sí? Donde él mostraba cómo aquellos niños estaban desde chiquitos en la iglesia y ahora los veíamos sirviendo, ¿cierto? Tristemente yo tengo una historia al revés. La mayoría de niños con los que yo me crié ya no están en la iglesia. Pero ¿saben qué momento fue en el que se apartaron? Cuando entraron a la universidad. Y yo no estoy en contra de la universidad, que quede muy en claro. Pero yo les voy a contar lo que yo veía que sucedía, ¿ok? Yo veía que sucedía que de repente teníamos a Edgar, lo vamos a poner de ejemplo por ponerlo de ejemplo, amén. Nadie lo tome personal, yo lo quiero mucho.
Yo veía que de repente Edgar, que servía en tal y cual, y por aquí, y por allá, y por aquí, y por allá, entraba a la universidad y, ay, lo siento, hermana Ivette, no voy a poder llegar a los ensayos, porque lo que pasa es que tengo muchas tareas y tengo que estudiar. Ay, lo siento, Marco, ya no te puedo ayudar con esto y aquello de los jóvenes. Y de repente, ay, mamá, no voy a poder ir ni el martes ni el viernes, tengo que prepararme para el examen, tengo que prepararme para el examen para poder pasar, porque es un examen muy importante. Y si no paso, me quitan la beca. Y de repente, jóvenes que veíamos sirviendo, que veíamos activos, llegaban a la universidad y en lugar de Dios primero era mi título primero, y dedicaban todo su tiempo a estudiar, dedicaban todo su tiempo a estar acá y se iban enfriando, hermano, porque somos carne. Si alguien no se congrega un mes, se va a enfriar. Si alguien no se congrega por un largo periodo de tiempo, se va a desconectar de la presencia de Dios. Y tristemente, hermano, yo veía muchos de esos jóvenes que iban a la universidad y al no estar en contacto con Dios y estar en contacto con las otras personas, iban perdiendo su identidad, iban perdiendo quienes ellos eran y ya no estaban sirviendo, estaban más enfocados en obtener ese título. ¿Sabe por qué, hermano Andrés? Porque ese título va a dar un buen trabajo. Ese título me va a dar un título bueno para conseguir tal y tal trabajo y ganar tanta cifra de dinero. Y yo veía que esos jóvenes que estaban ahí, estaban estudiando, y uno podría decir, no están haciendo nada malo, hermano, no están haciendo nada malo, simplemente están estudiando, hermano Marco. ¿Y sabe lo que ellos decían? No, cuando yo ya acabe el semestre, voy a regresar bien a la iglesia. No llegaban a eso, hermano, porque se acababa todo el semestre. No, es que ha sido un semestre muy estresado, mamá, papá, necesito 2, 3 días para desestresarme y no puedo estar en la iglesia. Entonces tenemos jóvenes que ya no estaban sirviendo, ya no estaban viniendo a la iglesia, habían perdido totalmente el enfoque. Su prioridad no era Dios, ¿era qué? El título. Y de repente uno los veía y de repente pasaba el tiempo. Cuando me gradúe voy a servir al Señor fervientemente. Cuando me gradúe voy a estar ahí en los ensayos. Cuando me gradúe voy a volver a servir como servía antes. Y luego resulta que se gradúa, tiene el título, se convirtió en un abogado, ganó el título y perdió el alma. Porque se desconectaron totalmente de Dios. Por eso, queridos jóvenes, vayan por ese título. Vamos a estar orgullosos, pero no se olviden cuál es su prioridad. Su prioridad es la casa de Dios. Su prioridad es el reino de los cielos. No nos sirve que todos estén graduados de la universidad y ninguno esté viniendo a la iglesia. Si eso va a acontecer, mejor quédense acá, porque más vale el alma que un título. Porque yo lo he visto mucho, hermano. Esto es algo que sucede una y otra vez. Y yo tengo varios amigos que, así como Joshua estaba mostrando, desde niños estábamos en la iglesia y ahora es tal abogado y tal y cual, y no está en la iglesia. Y la otra es ingeniera de tal y tal y no está en la iglesia. Y el otro es esto y no está en la iglesia. Y la otra es esto y no está en la iglesia, porque perdieron totalmente el enfoque, porque se dejaron confundir, porque el título valió más que la palabra de Dios, el título valió más que la presencia de Dios. Yo creo que no importa lo que estemos haciendo, nosotros tenemos que seguir congregándonos, tenemos que seguir sirviendo. La palabra de Dios tiene que seguir siendo una prioridad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso, hermanos, tenemos que aprovechar ahora, jóvenes. Yo quiero romper esa estadística. Yo quiero romper esa estadística que siempre dicen los jóvenes de los 18 a los 24 se van de la iglesia. Los jóvenes de los 18 a los 24 hacen tal y tal cosa. Vamos a orar y yo quiero que la iglesia me ayude a orar para que estos jóvenes rompan esa estadística horrorosa. No sean un número más de jóvenes que cuando llegaron a la universidad se apartaron. No. Sean unos jóvenes que están en la iglesia, están estudiando y se pueden graduar. Le invito a que se ponga de pie.
Vamos a hacer, hermano, una oración por estos jóvenes para que ellos marquen la diferencia, para que ellos no sean una estadística más, para que ellos puedan ser como Daniel, para que ellos puedan ser como Sadrach, Mesach, Abednego. ¿Qué quiere decir? Que eran algo diferente, que eran luz en medio de tantas tinieblas, hermano. Porque de nuevo vengo y repito, yo no quiero que usted malinterprete mi mensaje, amén. Porque fíjese en algo. ¿A quién usó Dios para levantar la iglesia? ¿A quién? A Pedro. El Señor usó a Pedro. ¿Pedro era alguien estudiado? No, Pedro no era alguien estudiado. Pedro era un pescador. Y Dios usó a un pescador para levantar la iglesia. Vengan por acá, quiero verles. Dios usó a un pescador para levantar la iglesia, amén. Y no quiero que me tome a mal lo que voy a decir, pero esto demuestra que Dios sí quiere usar a personas formadas académicamente a niveles más altos. Porque fíjese qué controversia. Dios usa a Pedro para levantar la iglesia, pero ¿a quién usa Dios para llevar el evangelio a otra dimensión, a otros continentes, a otros lugares? A Pablo. ¿Y qué era Pablo? Pablo era una persona sumamente estudiosa. Así que yo no quiero que ningún joven venga aquí a decirle al papá: papá, yo no quiero estudiar la universidad, porque si voy a estudiar la universidad me voy a perder. No. Queremos que aquí haya un joven que diga: yo voy a ser como Pablo, muy estudiado. Pablo era una persona sumamente estudiada. Usted ha visto que una persona estudiada tiene un léxico superior, tiene un conocimiento general superior, tiene una forma de trabajar superior, tiene una visión superior. Entonces Dios agarró a una persona preparada en lo secular. Así que jóvenes, no quiero la excusa de: ay, yo no me voy a ir a la universidad porque me voy a perder. No. Vas a ir a la universidad, vas a cuidar tu templo, vas a hacer la diferencia y vas a ser un Pablo que va a llevar esta iglesia a otro nivel. Porque yo creo que hay que romper, hermano, con ese paradigma que piensan las personas. Las personas creen que la gente de la iglesia es gente bruta. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me lo han dicho. Es que ustedes son brutos porque no tienen dos dedos de frente. Se les hace más fácil confiar en un Dios que confiar en la ciencia. Ay, Dios santo, Padre, agárrame, porque si no. Pero necesitamos jóvenes que sean sumamente cultos. Necesitamos un ingeniero que sea el que edifique el templo de Dios. Necesitamos un arquitecto que haga los planos. Necesitamos un abogado. Necesitamos diferentes funciones en este lugar. Y estamos contando con ustedes, jóvenes. Estamos contando con ustedes. Porque como dijimos antes, hay muchos padres que no tuvieron la oportunidad. Por cómo era su economía, por su familia, por el lugar donde se criaron. Por muchas razones no tuvieron la oportunidad. Vengan más acá ustedes tres, más acá adelante. Porque con ustedes también es la cosa. Pero ustedes sí tienen la oportunidad de graduarse de la universidad. Ustedes tienen la oportunidad de abrir un estudio bíblico en la universidad. Ustedes tienen la oportunidad de llegar a otras dimensiones. Amén. Es posible. La esposa del pastor Walker, ella trabaja a nivel global. Y eso lo hace como porque se formó, porque pudo hacer ambas cosas. Amén. Y eso es lo que yo quiero fervientemente para nuestra juventud. Que sean jóvenes profesionales, pero que sean jóvenes que también aman al Señor y que puedan llevar esta hermosa iglesia a otro nivel. Porque estos jóvenes son muy inteligentes. Ellos saben actuar, ellos saben usar programas, ellos saben hacer cosas. Amén. Solo necesitamos que todo eso lo pongan en manos del Señor Jesucristo para representar bien a la iglesia. Amén. Por eso yo le invito, hermano, que ahí donde usted está, me acompañe a hacer una oración por ellos.
porque lo único que necesitan ellos es una oración, amén. Invito a los padres, a los hermanos, venga, oremos por estos jóvenes. Hermano, créame que es muy difícil ser joven y servir a Cristo, yo lo sé. Es muy difícil ser joven y servir a Cristo porque está la curiosidad del mundo. Porque el mundo está llamando a tu puerta todo el tiempo. Porque en las universidades, en las escuelas, la gente no va con falda y vestido recatada. No, van medio desnudos. Porque las escuelas y las universidades no huelen a perfume, ¿saben a qué huelen? A droga. Porque en las universidades y las escuelas no les ofrecen un agua, les ofrecen alcohol. Entonces su hijo, su hija, estos jóvenes cada día van allá y están escuchando malas palabras y están viendo gente medio desnuda y están viendo cómo fuman droga y están viendo cómo el alcohol está por todos esos lugares y están solos. Por eso tenemos que mandarles a esa universidad, a esa high school, con la oración de Dios. Porque la oración del justo puede mucho. Hermano, la oración del justo puede mucho. Y se lo digo yo, hermano, que tengo toda la vida en la iglesia. Y créame, ha habido momentos en los que yo he querido pecar, pero ha habido en mí algo, no sé si ha sido una oración de una mamá, ha habido en mí algo que no me lo ha permitido. No porque yo no haya querido, porque la carne es débil, pero no me lo ha permitido la gracia y la presencia de Dios. Por eso yo le invito, hermano, que hagamos una oración, amén, desde el fondo de nuestro corazón por estos jóvenes, amén. ¿Por qué no se acercan? Ponga manos sobre estos jóvenes. Vengan, vengan, padres, hermanos. Vamos a hacer una oración por estos jóvenes para que el Señor sea guardándolos en las universidades, en las escuelas, donde quiera que ellos vayan, amén. Padre celestial, en esta tarde, Señor Jesús, levantamos una oración por este hermoso grupo de jóvenes.